Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Santiago y en el día de hoy vamos a hacer el capítulo número 4, vamos a empezar y vamos a hacer hasta el versículo número 10. El título del sermón le he decidido llamar en esta ocasión La guerra de Dios contra el pecado en el corazón del hombre. No sé si han leído este libro alguna vez, que tengo ahí, o sea, en las manos. Se llama La Guerra Santa de John Bunyan. Es un clásico. No es tan conocido quizá como El Progreso del Peregrino, La Peregrina, Gracia Abundante para Mayor de los Pecadores y otros clásicos que él tiene, ¿no? No sé cómo son, como 30 y pico. Bueno, algunos se editaron, otros no. Pero son los más conocidos. Este es también un excelente libro, ¿no? No le voy a contar la historia, me desviaría. Pero un poquito de lo que dice este libro, es un poco de lo que voy a hablar en el día de hoy. Si ustedes lo han leído un poco a este libro, se los recomiendo. Él habla un poco como, de alguna forma, alma humana cae bajo lo que es diablo. Diablo y sus secuaces toman a lo que es alma humana, y entrando por una parte que es el ojo y la ventana, escuchando un mensaje, y toman adentro. El Shaddai y su padre, bueno, después con el tiempo vienen, si usted no ha leído el libro, y toman de nuevo a alma humana, y bueno, el diablo sale, se va, y hay una gran lucha, ustedes saben lo que es el pecado, el señor archivero, que es la conciencia, y todo eso son destituidos de ahí, el diablo va cambiando todo, y Cristo, bueno, Cristo o el Shaddai, que aparece el personaje de ahí, vemos cómo se levanta una guerra entre Dios, o sea, contra el pecado, y incluso la ciudad de alma humana tiene que ir a pedir perdón y humillarse para ir y clama, ¿no? Entonces un excelente libro, una alegoría excelente, creo, de John Bunyan, como el Progreso del Peregrino, ¿no? Así que es una respuesta de él ante aquellos que diciendo de que Bunyan, el Progreso del Peregrino, había de alguna forma copiado de otro lado. Entonces, a causa de eso, Bunyan saca la Guerra Santa, respondiendo, no, son míos estas cosas, yo no le saqué nadie a nadie. Entonces él vuelve a escribir este libro y gracias a eso tenemos la Guerra Santa también. Bueno, vamos a empezar hablando de la Guerra Santa, un poco la guerra de Dios contra el pecado. ¿Por qué es que está esto? O sea, la guerra y los conflictos. El capítulo número 4, acuérdense que nosotros el domingo pasado estábamos hablando un poco de la lengua, y la lengua, o sea, que traía esos conflictos y esa pelea. Y siguiendo un poco sobre esto, Santiago empieza en el capítulo número 4 diciendo así. En mi introducción dice amistad con el mundo, pero dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces Santiago entra diciendo ¿de dónde? La palabra de dónde es patén, P-H-T-H-E-N. Patén. Es una pregunta que hace Santiago ahí. ¿De dónde es el origen? Empieza a entrar la guerra. ¿De dónde viene? Nosotros tenemos que indagar o examinarnos. La Biblia dice que debemos examinarnos nosotros mismos. Creo que es en segunda, si no me equivoco, es segunda de Corintios 13:5. Lo estoy diciendo de memoria, no lo tengo anotado. Pero por ahí nomás dice que debemos examinarnos. Entonces, ¿de dónde vienen? El salmista también creo que decía, lo estoy diciendo también de memoria, decía una parte que se examinaba él, por qué se sentía abatido. Entonces nosotros lo debemos examinar. ¿De dónde es? ¿Por qué estoy pecando? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué me siento así? Entonces, Santiago dice, ¿de dónde? Los hace pensar. Y también a la misma vez, ustedes si leen ahí, van a ver que encuentran, él hace una pregunta retórica. Ahí, de alguna forma, Santiago hace una pregunta y él mismo va a responder después, él. Entonces, Santiago empieza ya de entrada, ¿de dónde vienen estas guerras? Guerra, la palabra es polemoi ahí. Y después pleito o contienda, que la palabra es machai. Después vamos a ver por qué, cuál es la diferencia entre esta guerra que es polemoi. Que la guerra sería lo que él dice ahí, representa, vamos a decir, el estado crónico. No sé si saben lo que es un estado crónico, que una persona tiene una enfermedad y tiene una enfermedad crónica. No sé si me han escuchado alguna vez. ¿Sí?
Bueno, es una enfermedad crónica, algo así, es una acción de larga duración, una enfermedad. Si usted tiene una enfermedad crónica, o sea, es larga, no es que corta tomando este remedio se pasa. Esto es una guerra, aparentemente. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque aparentemente no era una pequeña, me enojé y ya está. Era una guerra crónica, continua. Son personas que se enojan y están todo el tiempo enojadas, no sé, ni el sol pasa. Entonces, esa es la idea del griego. La idea es crónica, es larga, es una guerra, vio esa batalla de esas guerras que duran años. Bueno, ahí puede haber enemistades, ¿no? Que puede durar mucho tiempo. Peleas entre familiares que duran años. Hasta cuando se están muriendo y recién le va a pedir perdón en el lecho de muerte. La idea en el griego es eso, es guerra. Es una es un estado crónico, largo. Por eso que busco a veces las palabras, para que puedan entender, no fue un simple enojo, es algo que dura mucho, un conflicto largo, una campaña, que ustedes no vieron esa campaña, esa guerra de acampa, están mucho tiempo alrededor. Bueno, eso es una clase de guerra que aparece ahí. Ahora contienda, que aparece que es maché en el griego ahí, ya representa los conflictos, ya esto es los conflictos. Los conflictos serían las batallas que pueden estar, y bueno, esta puede ser cualquier situación pendenciera que pueda haber. A veces cuando hay estas guerras o estos conflictos, muchas veces no sé si ustedes le preguntan a las personas y dicen, ¿por qué te enojas? No, de verdad ni siquiera a veces se acuerdan por qué se enojaron o cómo se inició todo eso. Solamente me enojé. Yo no sé si han visto algunas veces cuando hay personas, yo he visto noticieros, que a veces hay personas que han matado y dicen, no, me enojé, o que algo me dijo que lo tenía que matar, y ni siquiera saben a veces de dónde viene esa guerra o ese conflicto de la persona. Ahora Santiago sí, él sabe de dónde viene. Fíjese si ustedes leen, dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Bueno, fíjese que ahí al hacer una pregunta retórica dice, ¿y no es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Y ahí da la respuesta, Santiago. Es dentro de vosotros mismos. Bueno, si usted indaga, si usted tiene una Biblia comentada, si usted tiene no sé, un comentario bíblico, lo que sea, o un diccionario bíblico, cualquier herramienta de estudio que le pueda ayudar para ver ahí, o habrá visto que muchos exegetas o muchos comentaristas acá como que se dividen los caminos. Algunos comentan de que la guerra está bien, están acertados, porque algunos dicen de que está hablando de la guerra en el sentido exterior con hermanos, y otro dice que está hablando de guerras internas dentro de nosotros. Yo creo que está hablando de ambas cosas, porque es así. Ahora voy a seguir explicando, voy a explicar algo con mis palabras. Las guerras y peleas o discusiones que tenemos con los seres queridos, con nuestras personas, con los que sean, lo vuelvo a explicar de nuevo, es un resultado de lo que hay adentro de nosotros. Lo que sale por nuestra boca, nuestro corazón, la pelea, la guerra, las disensiones, es un resultado de lo que hay adentro. No sale de vuestros miembros, eso adentro. Entonces, siempre el celo amargo, el enojo, cualquier cosa que pueda ya ser, es porque de adentro sale de nosotros. Es una respuesta que automáticamente fluye de adentro de nosotros. Bueno, Santiago dice, es de ustedes. Es por no poder amar, por el estado pecaminoso, o todavía lo que algunos teólogos dicen remanente, lo que queda todavía. Entonces sale de adentro de nosotros todavía. Eso con el correr del tiempo va menguando y cada vez el Espíritu Santo va santificando cada vez más. ¿De dónde sale? Dice, bueno, sale dentro de ustedes, de vuestros placeres, de dentro de ustedes. La palabra ahí es ekton, edonon, humón, y viene una palabra de Edonai. ¿Se han escuchado alguna palabra o alguno hablar cuando dan prédicas o la palabra, por lo menos la palabra hedonistas? O placer, o sea, bueno, hay muchos que predican así, predicas hedonistas, que Dios te quiere dar esto, bueno, el asunto de eso. Viene de esa palabra, no viene dentro de ustedes, de vuestros placeres, de lo que ustedes quieren tener. Es de ahí de donde viene. La mayoría de las peleas es por las cosas que ustedes quieren obtener y no pueden obtenerlas, y de ahí viene un enojo de querer
ya sea de que anhela uno lo que tiene el otro, o quiere lo que tiene el otro hermano, o se enoja porque Dios no le da ciertas cosas. ¿Pero dónde viene? De adentro, porque yo quiero, anhelo, quiero tener algo. ¿Se acuerda el progreso del peregrino cuando habían dos chiquitos en una alegoría y uno quería una cosa, hacía un berrinche y gritaba, y cuando se le daba las cosas se calmaba y estaba el otro paciencia que esperaba cuando Cristo viniera en la alegoría? Bueno, se trata de eso, es de los deseos internos que la persona quiere tener. Usted dirá, bueno, eso es en el mundo, Daniel, quizás lo que estás hablando. No, amado. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. La Biblia nos anima a nosotros en el Salmo 133, versículo 1, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es algo bueno, incluso Cristo oró que nosotros seamos uno, que seamos uno en unidad, que estemos todos juntos, que mantengamos la paz. Entonces el asunto es que entre nosotros todavía a veces no estamos glorificados, y entonces ¿qué sucede? Se levanta todavía el pecado. Satanás quiere hacer eso, quiere traer división incluso dentro de nosotros. Entonces no estamos hablando de pelea o disensiones con nosotros salimos a hacer apología contra las falsas herejías o doctrinas. Estamos hablando acá de pecado, de querer o anhelar o enojarnos por otra cosa, no perdonar, en ese sentido. Pero fíjese que dentro de la iglesia misma, ustedes si ven dentro de la iglesia de Corinto van a ver una iglesia muy conflictiva. Muchos ahí que se jactaban de tener esto acá, había peleas como vimos en la primera, que yo cuando di las primeras prédicas de Santiago no lo hablé, pero había muchas peleas en Corintios, lo mismo que en Santiago, entre los ricos y los pobres que no esperaban, incluso en esas comidas que tenían, comidas de agape entre ellos, había divisiones entre ellos. El mismo Santiago habla de eso, de la división entre el rico y el pobre. Siempre siempre ha habido en el Antiguo Testamento, ustedes ven mucho de eso, también el conflicto que hay. David también, mostramos, o los hijos de David, Absalón, cómo se rebelan contra que querían el reino de David. Ustedes ven esos conflictos y esas peleas. Incluso cuando estuvimos, creo, estudiando el libro de Juan, si se acuerdan, el Señor Jesucristo, creo que era en Mateo 13, que di una prédica ahí, mientras el Señor se estaba agachando para alabarle, les acuerdo cuando hablé esa vez de esa prédica, los discípulos estaban viendo, se estaban peleando en qué lugar se iban a sentar. Imagínense, los discípulos se estaban peleando, habían disensiones, peleas. La mamá de ellos mismos venía a decir, mi hijo quiero que esté acá, mi hijo que... Fíjense, eran los discípulos de Cristo. Y entre ellos estaban de ahí a veces discutiendo a ver quién iba a ocupar el mejor puesto. Imagínense, entonces ¿qué hay para nosotros? Entonces ya siempre hubo esas cosas. Dentro de la iglesia de los creyentes de Galacia también, Pablo dice que algunos se mordían, entre uno a ellos se peleaban. Pablo lo tenías que exhortar a muchos de esos. Fíjese, entonces ya en la iglesia primitiva estaba eso, a causa del pecado todavía que hay. Incluso los judíos también, Pablo cuando vemos Romanos 7, a veces el hombre queriendo hacer el bien ve un poder dentro de él que él lo lleva a querer hacer lo que él no quiere. Entonces hay una guerra, hay un conflicto. ¿Dónde está? No, es Satanás que me tienta. No, amado, es el pecado. Es el pecado. Debes ver que el pecado todavía está dentro. Pero ¿cómo? ¿No fue, como vimos Romanos, capítulo 6, fue ahí vencido? Sí, no me acuerdo bien la palabra porque lo vimos hace como un año y pico, pero la palabra creo era, no me acuerdo bien qué era, la palabra era, bueno, él había perdido el poder, no me acuerdo la palabra que había buscado en esa época, pero era, él había perdido, o sea, el poder, pero todavía está ahí él. No sé si se acuerdan cuando hablé yo eso. Ya después si me viene a la mente le voy a decir. El asunto es que él fue de alguna forma destronado, pero él sigue estando ahí. Si el mismo Romanos 6 dice de que no dejé que el pecado reine. ¿Por qué podría reinar? El pecado, diría Pablo. ¿Por qué? Porque todavía está ahí. Si se le da un lugar de pie, él se va a querer meter. Entonces hay una guerra todavía, aunque fue vencido, estamos en el ya, pero todavía no, en esa tensión, el pecado todavía está ahí.
Si no, no estarían orando, diciendo, Padre, perdona nuestro pecado, porque todavía hay una guerra en el sentido de ese. ¿eh? Hay que entender eso. Hay un conflicto todavía, incluso con los cristianos. Si ustedes ven, entonces podrán ver que esa guerra está. Y esa es la guerra que Santiago está describiendo un poco ahí. ¿De dónde viene? Bueno, vienen de dentro de vosotros, dice. Entonces la Biblia nos muestra y nos enseña que siempre ha habido una guerra, no solo exteriormente, sino interiormente. Cuando hablé de los frutos, yo en Gálatas hablé que esos frutos externos son un resultado de que tenemos algo interno dentro de nosotros. Bueno, lo mismo que esto. Primero, o cuando hablé de Santiago, creo que era Santiago 1:13 al 15, que el pecado conciba dentro de nosotros, después va creciendo, después nace como un bebé, bueno, mostrando algo así, bueno, lo mismo, empieza dentro, el enojo, la ira, empieza a echar la raíz y después viene el conflicto, sale afuera, pero es por dónde, ¿de dónde viene? De dentro de vosotros, dice Santiago, otra vez más. ¿Por causa de qué? Bueno, dentro de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia de Daniel? Ya lo expliqué. Es un deseo intenso, porque es algo malo. No, depende de qué, cuál es tu intenso. Tengo un deseo fuerte de concupiscencia, ¿de qué? De orar y servir al Señor. Eso es bueno. Tengo un deseo intenso, ¿de qué? De estudiar y prepararme para servir al Señor. Es un deseo bueno. Tengo un deseo intenso de hacer tal cosa, un deseo de la carne. Entonces eso es malo. Entonces acá, de vuestras concupiscencias pecaminosas o sensuales. Ahí ya terminó siendo algo que es malo, en el sentido que es algo malo. Es un anhelo de obtener algo, vamos a decir, que uno anhela grandemente o quiere, pero es contrario a la voluntad o los mandamientos que Dios manda. Eso es lo que dice Santiago. Dice, bueno, es eso, vienen de adentro y por eso vienen las guerras, viene la pelea, e incluso, ¿por qué? Yo digo, ahora sigo con el estudio, estoy hablando. ¿Por qué se pelea y distinciones, vamos a decir, en este sentido, con la mano, estoy diciendo con un hermano o alguien así? ¿Por qué? Porque, ahora si ven después del video se van a dar cuenta, porque yo estoy mal alineado ya con Dios, por lo consiguiente con un hermano voy a estar mal. ¿Por qué? Porque yo no estoy bien con Dios. Entonces aunque ustedes no lo crean, ¿es posible? Sí. Aunque ustedes no lo crean, muchos hermanos más se pueden enemistrar y enojar, incluso ni siquiera se dan cuenta, pero si ustedes se examinan, se pueden haber llegado a enojar algo con Dios. Porque Dios quizá no le concedió esto, que Dios permitió esta situación, y se enojaron, o dicen, yo puedo hacer esto, puedo servir mejor allá, y puede haber eso. Entonces yo, para estar bien con alguien, primero tengo que estar bien con Dios conforme con su voluntad que Dios quiere. Entonces, a veces sucede eso, debemos examinarnos nosotros. A veces, el problema, ahora sigo en la predica, estoy hablando cosas que me voy acordando, pero a veces no tanto la situación, a veces cómo respondemos a la situación nosotros. La situación puede estar ahí. El día puede estar lloviendo y hay gente que está contenta porque llueve y otro está molesto. Lo mismo. Bueno, hay situaciones que para una persona puede decir, qué bueno, para ejercitar mi paciencia a esta situación. Qué lindo. El otro dice, otra vez tengo que aguantarle los pecados a esta persona, ya me tiene cansado. El otro dice, qué bueno, me ve fuerte. ¿Ven? Entonces, todo depende de cómo respondamos nosotros. En este caso, venía de unos anhelos malos de la persona, de querer obtener algo. Las cuales, fíjese, dice, sigo, los cuales combaten, la palabra combate, ton, estraten, dice, uomenon. ¿Qué es de esto? Viene una palabra también una raíz de una palabra que es estrateuo. No sé si la han escuchado cuando creo que una vez la nombré. Quiere decir esto, combaten o estratego, significa llevar a cabo una campaña militar. Combatir. ¿Qué es esto? Fíjese, no sé si me han escuchado, algunos que me escuchan hace un tiempo, unos años, siempre hablo yo de que tenemos un combate adentro, tenemos una guerra todavía, aunque fue vencida en la cruz, el pecado todavía sigue estando ahí, sigue de alguna forma atacando. Satanás también tiene estrategias o estratagemas. Bueno, combatir, la palabra combate dentro de nosotros, la palabra estratego, significa que hay una campaña o algo adentro que está dentro de nosotros, un principio que todavía te tira pensamientos para
de algo, está dentro, ¿eh? No es un demonio, no es nada que sos esquizofrénico, bipolar, se llama pecado, amado. Amado, se llama pecado, está dentro. Está dentro. Y hasta cuando lleguemos a nuestra patria celestial, todavía tenemos. ¿Por qué se llama el Señor de los Ejércitos? ¿Por qué tenemos una armadura nosotros para combatir? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos velar? Porque todavía está ahí. Fue instituido, pero nosotros tenemos ahora el poder del Espíritu Santo. Y entonces debemos entender eso, hacernos conscientes de eso. Primera de Pedro 2:11 dice así: amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales escuchen, que batallan contra el alma, batallan, estratego, lo mismo que dice Santiago acá, los cuales batallan. Pedro también dice lo mismo. Os tengáis de los deseos que batallan contra el alma. El apóstol Pedro, acá Santiago, otro apóstol que es Pablo, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, como ven, hay una batalla. Ahí, hay una pelea. ¿Dónde está? Bueno, adentro, o sea, de nosotros, combaten, todavía quieren ir en contra de nosotros, del espíritu que tenemos, de que no seamos guiados de nosotros, y él quiere tomar, o sea, el control de la voluntad. Entonces, debemos estar conscientes de eso, podríamos decir como de ese enemigo interno que todavía está allá adentro. Entonces, la palabra entre vosotros, la palabra entre vosotros es en humina ahí, o sea, ¿dónde? Dentro de nosotros, dentro. Ahora lo vuelvo a repetir, porque hay peleas, disensiones, más allá de todo eso. Bueno, hay que entender a veces que vienen dentro de nosotros. La persona puede estar, y usted quizás puede tener razón que la otra persona le hizo algo, pero la batalla se puede, para una pelea, amados, se necesitan dos. Si no hay dos, no hay. Entonces yo puedo hacer la paz, porque yo soy, como vimos todos estos domingos, un pacifista. Yo puedo ponerle fin a la paz y diciendo a la guerra, perdonando a la persona o el agravio dentro de eso. ¿Por qué? O mortificando el deseo que yo quiero. Entonces, lamentablemente eso va a estar. Lamentablemente va a estar, pero él no puede vivir. Esa es la idea. Puede haber ataque, pero no podemos permitir que, como decían algunos reformados, no los nombres, si la Lutera, si lo Spurgeon, uno de esos, pero ellos pueden revolotear, dar vuelta, pero nunca van a poder acampar o estar ahí todo el tiempo aterrizar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ellos no le podemos permitir. Hay una guerra constantemente. Santiago dice así, voy al versículo número 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no podéis. Acá está un poco difícil de entender el texto. Es un poco difícil de entenderlo porque voy a explicar algo. Voy a hacer un poco de historia para explicar, porque fíjense, no sé si a ustedes se les pareció o lo han leído la Biblia, pero en esta semana, pero fíjense que dice, no tenéis y matáis. ¿Ustedes han puesto alguna vez, un cristiano puede matar en la iglesia? ¿Usted vio un cristiano que haya matado en el servicio de adoración pública? Uno dice, no me gusta lo que me dijiste, ¡pum! Yo creo que, o puede ser un caso extraordinario que haya pasado, pero él dice matáis, como si fuera algo así muy común. Entonces me llamó la atención ahí, la palabra será matar ahí, de verdad. Entonces empecé a buscar. Y en el siglo XVI, en la época de los reformados, había se levantó una conjetura. Y antes de eso también, un poco antes de eso, o sea, había una persona que se llamaba, creo que es conocido, a alguno le parecerá conocido, que se llamaba Erasmo. Y Erasmo, él sugirió algo que es así. Él sugirió un cambio de dos letras en el verbo, hablando de la palabra matar, que nosotros la tenemos traducida en Santiago capítulo 4, versículo 2 como matáis. Y este fue el cambio, vamos a decir, que hizo en la redacción del verbo esto, que se pudo traducir como envidiáis, en vez de matáis.
Y esta traducción, aunque parecía razonable, porque no parecía muy razonable la palabra matar, y no hay ningún cristiano que se puede enojar, pero matar, no. Entonces muchos consintieron con esto, vamos a decir, como envidiáis, en esta traducción que aparece en la Reina, por lo menos en 1960 que tenemos. Parecía razonable vamos a decir, la redacción que se hizo de matáis, envidiáis acá. Ahora podía unirse con la cláusula, vamos a decir, de la oración de todo lo que se está ahí, lo que se escribió Santiago. Envidiáis y codiciar. Bueno, ahí podría cerrar, podemos decir, me de matar y codiciar, envidiáis y codiciar. Matáis parece como medio ilógico, como que si no fuera algo lógico de decir lo que decía acá Erasmo en la traducción que él formuló, o esta conjetura que él hizo después. Ahora, después de esta conjetura que él hizo, que parecía algo razonable como envidiáis y codiciáis, me de matáis y codiciáis, se le unieron otros, como Martín Lutero, William Tyndale, Juan Calvino, Teodoro de Beza, y ahí vinieron otros más como Joseph Mayor, Martin, creo que se pronuncia Dibelius, y vinieron otros más que están ahí, tengo acá en la lista, como una lista, como 3 o 4 más. Aunque esta traducción, vamos a decir, se unieron estos teólogos conocidos, no tienen mucho apoyo, vamos a decir. ¿Por qué no tienen mucho apoyo? Porque los manuscritos, si ustedes ven más antiguos, no existe algún documento que tenga esta traducción como envidiar, sino que siguen apareciendo en el texto recepto y los textos más antiguos como matáis. Y aunque pareció algo muy loable, vamos a decir, o esta traducción así, no se pudo encontrar, no tiene mucho apoyo para lecturarse de esa forma como lo dijo Erasmo, de que en vez de matáis, porque dice no puede ser que aparezca matáis acá, no aparece. Entonces la crítica textual también hizo sus aportes en esto, como puso ahí una de los, vas a decir, la crítica textual lo que dice es que la palabra ahí en cuestión, cuando no tiene un tipo de, vamos a decir, de interpretación que sí es permisible, cuando no hay en cuestión algo que se pueda, o la palabra en cuestión no tiene ningún tipo de interpretación, que no hay ningún tipo de interpretación, entonces es permisible efectuar una conjetura. Ahora no sucede con el texto acá eso, o sea, ahora eso no pasa acá. Porque en el texto sí pueden haber ciertas interpretaciones, entonces la crítica textual no estaba de acuerdo con Erasmo en ese sentido. Bueno, otros creen que es una metáfora de matáis, en el sentido, cuando yo hablé de la guerra, en el versículo 1 dice guerra, bueno, no está hablando de una guerra literal, un conflicto entre naciones. Entonces, siguiendo todo un poco de ahí con la línea del pensamiento de Santiago, muchos dijeron, bueno, no es una guerra, acá matáis tampoco sería lo mismo, podríamos decir que es una metáfora, porque guerra tampoco es guerra, no es un conflicto. Guerra se está hablando de una guerra, de una metáfora de adentro que hay. Entonces, trataron de hacer esa reconciliación con el texto ahí, en el sentido, podríamos decir, ustedes saben que la Biblia habla muy claro en el sentido de que de una guerra, en el sentido cuando matamos, la escritura señala como asesinato. En 1 de Juan 3, versículo 15 dice así: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces vemos que en las escrituras hay algo como la envidia que lleva, podríamos decir, podría llevar a lo que es un asesinato de un hermano o un enojo. La Biblia dice que si uno aborrece a un hermano, ¿qué es? Es uno, para el tribunal de Dios es un homicida. No solo 1 Juan 3:15, ustedes si han leído alguna vez o han visto su Biblia, el Señor Jesucristo también dijo lo mismo, que uno
se enoja contra un hermano o contra alguien, la persona pasó, por supuesto en un tribunal de este mundo, por supuesto que no, se reirían, pero para con Dios no es así. ¿Ah? Entonces significa, entonces algunos dicen, bueno, es una metáfora esto de matar. En Mateo 5, versículos 21 y 22 dice algo, habla algo parecido de algo así, de que uno si se enoja pasa eso, de alguna forma. Entonces, algunos llegaron a creer que significaba en el sentido de que la persona había matado en el sentido espiritual, en ese sentido. Ahora, amado, no voy a ser muy dogmático en esto, en lo que estuve buscando, porque hay muchas divisiones. Algunos creían de que, ahora lo voy a explicar y más adelante se van a dar cuenta porque digo a qué llegué yo a esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que dentro de la iglesia primitiva, como Santiago estaba hablando, aparentemente había gente que había nacido de nuevo y gente que no había nacido de nuevo. Porque vamos a ver dentro de un rato, cuando él habla de pecadores, para que dice pecadores, le dice a él ahí, en una parte que voy a ver dentro de un rato, un judío no era un pecador, ellos no se sentían pecadores. Ahora dentro de un rato se van a dar cuenta porque yo llego a esta entonces es muy posible que de esa congregación de Santiago ahí había gente convertida y gente que no era convertida. Ustedes ven en la Biblia, ¿por qué llegamos a eso? Porque si ustedes ven en sus Biblias, si lo han leído alguna vez, van a ver por lo menos Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 14, un relato que se llama Acab y la viña de Nadab. No sé si se acuerda, Acab, o estaba la mujer mala, esa creo que es Jezabel. Acuérdense que empezó por la codicia, y la codicia, ¿qué pasó? Por medio de la codicia fue que este hombre codiciaba y codiciaba, y la mujer dice, ¿quién es la viña? Entonces yo te la voy a dar. Lo mandó, llamó como con Cristo, ¿te acuerdan? Falsos personas para ahí, y el hombre fue y murió. ¿Qué pasó? Bueno, por medio de la codicia y todo eso matáis, dice la Biblia. Pero bueno, eso puede llegar. Usted dice, ¿puede suceder eso? Bueno, fue este hombre, el rey ese, acá, y la mujer esa que era mala ahí. ¿Sabía que había una persona que tenía el corazón conforme ante el Señor y también mandó matar? Su nombre es David. En 2 de Samuel capítulo 11, David y Betsabé. ¿Sabe que este hombre, en vez de estar, como estamos hablando de la guerra, él tenía que estar en la guerra y no fue a la guerra? ¿Sabe qué estaba haciendo? Salió a pasear por ahí por el techo y en vez de estar en la guerra, como estamos hablando de nosotros en la guerra, pero una guerra literal, no una guerra con el pecado, ¿qué pasó? En vez de estar en la guerra, se levantó una guerra, pero dentro de su corazón se levantó la guerra del deseo. Al ver esta mujer que estaba ahí bañándose desnuda, se levantó un deseo ante querer codiciar la hermosura de esta mujer. El problema es que esta señora tenía un marido y el marido estaba en la guerra. Que ustedes conocen todo lo que pasó, ¿no? La trajo, la puso en cinta, iba a venir un bebé y él planeó, maquiveló todo lo que ustedes ven y lo mandó al frente de la batalla a que este hombre muriera, que el nombre era Urías Eteo. Entonces, es posible que a veces el pecado lleve a eso, a querer matar. El primer asesinato sucede en, si no me equivoco, es en Génesis 4, donde Caín mata a Abel, también por un deseo, se pone celoso, o por un pecado, lo lleva al hermano a matar. Entonces, todo eso, ustedes ven un celo amargo, ¿puede llevar eso? Sí, ustedes ven, los judíos se pusieron celosos y planearon matar a nuestro Señor Jesucristo. Celos amargos, lleva a un deseo malo que se levanta dentro del ser humano, una furia, y fue lo que lo llevó a crucificar a Cristo. Entonces debemos tener cuidado cuando dicen, no, el único pecado que sigue por ahí es la fornicación, el adulterio. Todos estos celos amargos, todo esto pueden llevar incluso a crímenes pasionales y cosas, peleas, y como vemos acá. Entonces es posible que puede llegar puede llegar a llevar a eso, y que esté hablando en un sentido literal también Santiago, aunque pudiera estar hablando también en un sentido de cometer asesinato como aborrecer al hermano. Ambas posturas yo no las desecho. Quería comentar sobre eso. Podía haber seguido de largo, pero quería comentar y pararme un poquito de eso cuando dicen matáis, arder de envidia, fíjese, y no podés alcanzar. ¿Por qué viene esto? Porque una persona quiere tener algo y no puede tenerlo, entonces empieza a arder
eso, no tenéis, pero no tenéis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, que en un rato voy ahí. Pero primero me voy a frenar en el versículo número 2. Entonces debemos tener cuidado, amado, en querer tener cosas. Querer que tener cosas no está malo. El problema es cuando el pecado, el querer tener cosas entra al pecado, ponerle la avaricia. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. La Biblia también dice que no tendrás ídolo delante de mí, dice el Señor Jesucristo en Éxodo 20. Entonces, ¿qué sucede? Debemos tener cuidado de que la avaricia o lo que queremos tener nosotros no se interponga delante de Dios, porque eso Dios le dice, lo que vos estás queriendo se transformó en idolatría. Me sacaste del lugar por querer tener esa cosa. Entonces hay que tener cuidado porque es una abominación a los ojos de Dios eso. En ese sentido, un corazón que ha sido lleno de codicia, un corazón que es lleno de avaricia. Hay que tener cuidado en ese sentido. Voy a seguir avanzando entonces. Codiciar, voy a tratar de apurarme. Epitumente, dice ahí, viene, usted conoce, de epitumeo, de epitumos. Es una posición, vamos a decir que anhelante por algo. Puede ser bueno o puede ser malo, como había dicho. Codiciar, viene de eso. Y al codiciar y no tenerlo, bueno, que la consecuencia que es una guerra. Me enojo porque no lo puedo tener. Lo quiero tener y me pongo mal porque no puedo tenerlo y empieza eso. Matáis a herdez de envidia. Ya hablé esto, ahora voy a explicar la raíz de la palabra. Matáis a raíz de envidia, es poneute kais celoute. Y viene una palabra de poneu, que significa asesino. Y celo, de un deseo ardiente de poseer. No es un deseo solamente, es un deseo muy ardiente que yo lo quiero. Ya lo quiero tener, no puedo esperar. Entonces en ese sentido se vuelve pecaminoso. Entonces en ese sentido aparece así, de una persona que codicia en un sentido que puede llegar a hacer cualquier cosa, por tener, incluso matar si es necesario, con tal de tenerlo. Es algo malo eso, te ciega la codicia. Ustedes saben que el pecado entró por codiciar. Eva codició el fruto que decía que era bueno. Entonces, fíjese donde codició y ¿qué pasó? Entró la muerte. Entonces sucede eso, la codicia es mala, o sea, querer codiciar, para ella parecía que era algo, no veía malo, pero el codiciar entró lo que sería lo que conocemos como muerte, por eso morimos, ¿no? O sea, a causa del pecado. Arder de envidia y no poder alcanzar, sería la idea, asesinar, envidiáis asesinadamente. Una persona incluso envidia así con los ojos no viene y de alguna forma lo está asesinando con los ojos, porque quiere tener eso ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Efesios 5 versículo 3 y 4 habla de la avaricia y que ni siquiera aún se nombre una persona avaricienta, una persona que codicia, no se nombre, ni siquiera Pablo dice, miren, no la nombren, cuando estén reunidos ni siquiera nombren esa palabra, una palabra. ¿Por qué? Porque acaso no sabéis, dice que entre los fornicarios, los inmundos, un avaro, que es idolatría. Efesios 5 versículo 3 y 4 estoy hablando. Un avaro, y él dice, es idolatría. ¿Y qué pasa? No tiene ni siquiera herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice Pablo. Una persona que es avara no está conforme con lo que Dios le da. ¿Por qué? Porque las riquezas de Cristo, que puede decir todo, porque en Cristo tenemos todo, si estás en Cristo, dice Pablo, tenés todo. Entonces, ¿qué querés? No estás conforme. Entonces dice, esta persona ni siquiera tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjese que el pecado, como lo toma Pablo, la avaricia la toma como idolatría. Y acuérdense que la idolatría es lo que está idolatrando algo en vez de en lugar de Dios, violando el mandamiento que Dios dijo. Lo vuelvo a repetir, no tendrás ídolo, o sea, algo delante de mí. Entonces, no tenéis, dice, lo que deseáis. ¿Y por qué, dice Santiago, no lo tenéis, lo deseáis? ¿Por qué? Dice, porque no pedís. Hoy, echenet diatome. Viene de la palabra de, también él dice como sería, no tenéis, o chete, pero ¿por qué? Porque la idea es, porque piden mal. El texto mismo lo explica. La codicia que le está hablando ahí,
no consigue nada ante el trono de la gracia de Dios. No, no, lo vimos en el mismo Satanás que codició y quiso tener el lugar del Señor, a Eva que codició, entonces la codicia no consigue. No. Mateo 6, versículo 31-33, el Señor nos dice que busquemos primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Ese es el orden de petición. Primero pedir lo que Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere, buscar el reino, y Dios sabe las cosas que nos da. Entonces eso, y pedir, cuando pedimos no decretamos ni decimos nada de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos, sino pedimos que sea hecha tu voluntad. Cristo mismo nos enseñó eso, a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre, y pedir siempre que sea su voluntad. Es la forma de ser humilde, no de lo que nosotros queremos. Entonces Santiago sigue hablando ahí, dice en el versículo número 3, que ya estuve hablando un poco: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Y ese es el pecado, gastar en vuestro deleite, porque pedís mal. Dioti cacos aiteiste. O sea, mal, o sea, cacos, ustedes saben. No me acuerdo, yo no sé si soy viejo, que pero en la década de 70, 80 se decía, al ladrón se decía, ahí viene el caco. Y tenía como un cosito del caco que te pegaran en la cabeza. Hoy no, ¿no? Es diferente. Él se decía el caco tenía como una, así tipo una bendita, se lo disfrazaba así el ladrón. Bueno, caco, no estaban errados, esa es la palabra de malo. Pedís mal, piden pues sea para vosotros mismos, esa sería. Y esto es lo que piden mal es caco ahí. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Esa es la idea que dice Santiago. Ina entais edonai, dice, ¿ve? Edonai viene de vuestros deleites. Un hedonista pide cosas para él mismo. Entonces hay que tener cuidado. Una persona que quiere cosas para él, una persona que quiere despilfarrar las cosas, es un pecado. ¿De dónde viene esto de pedir mal o despilfarrar? No sé si han leído alguna vez en sus Biblias, pero hay un relato que se llama El Hijo Pródigo. En una parte aparece así, que dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La palabra es, y cuando hubo todo malgastado. Ahí viene la palabra, podríamos decir, y pedís mal para vosotros mismos, para gastar en vuestros deleites. No sé si se acuerdan el relato, el hijo pródigo, él pidió a su padre y él fue y se gastó todo en sus propios deleites. Bueno, esa es la idea. Le pidió al padre, como acá vemos Santiago en el versículo número 3, pero era para despilfarrarlo, para gastarlo, para vivirse la vida buena. Y llegó un momento que no tenía nada, tuvo que comer de ahí, de lo que comían los cerdos incluso, no le quedó nada. Esa es la idea que aparece ahí. Ustedes quieren que Dios le dé, pero quieren gastársela en las cosas, en sus deseos y en el mundo. Versículo número 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Denme un segundo, Julián. Versículo 4. Oh almas adúlteras. Bueno, muy chalides. ¿Qué significa almas adúlteras? Aunque se cree que alma es una podríamos decir, adición que se puso, porque en los textos originales se cree que no aparecía la palabra alma ahí, sino la palabra adúltera nomás que aparecía en la parte, es ahí. Pero bueno, nuestra traducción aparece, yo lo leí, o almas adúlteras, así me llega por lo menos en 1960 que estoy usando yo ahora en este momento. Pero lo que estaban con Santiago, podríamos llegar a decir que ellos entendían esta palabra de almas adúlteras. ¿Por qué? Si ustedes, yo no tengo en acá, por lo menos, pero ustedes saben, incluso no vi ahí, pero ustedes saben que estos creyentes, cuando empezamos la epístola, eran creyentes judíos que habían venido al cristianismo. Ahora usted escucha esta palabra que le dice, bueno, está hablando de adulterio, un adulterio de una persona que adultera o está casada o no. Esa es la idea. Volvemos a lo mismo que estamos hablando acá, que estaba hablando hace un rato, creo que tenía acá por el apunte, pero se cree que acá la palabra puede ser en el sentido de una metáfora, podríamos decir.
Ahora, ustedes saben que el creyente, primero hablar nosotros, el creyente, nosotros entendemos este lenguaje. Usted cuando viene a Cristo, la iglesia se casa con Cristo, está casada. Tiene la zarra, tiene el anillo, el arrabón. Todo ese lenguaje es entendible para nosotros. No hace falta que lo explique. Un cristiano puede llegar a entender esto que estoy usando. Bueno, un cristiano de acá, que Santiago está hablando, que eran judíos, de ahí, acuérdense, en la diáspora, podía entender almas adúlteras. En el sentido de que, acuérdense que Dios había hecho un pacto con Israel. Hecho un pacto cuando se quiebra. Bueno, cuando una de las partes rompe el pacto. ¿Cómo se rompe, Daniel? Bueno, se rompe por medio del adulterio. Una persona apenas se casa o en un momento tiene una relación con otra persona y esa persona rompió el pacto. ¿Puede volverse si hay perdón? Cristo, el mismo Señor, le dijo que si se arrepiente, él lo estaba esperando. Entonces, pero Israel vez tras vez y vez tras vez rompía el pacto. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacía? Bueno, se iba atrás del mundo. Dios le decía, no vaya, no se mezcle. Y entonces iba y yo le decía, ¿pero por qué? Porque era malo, porque si no, se van a contaminar, van a adoptar la costumbre de ellos, van a hablar con... Entonces, Israel, o esta gente que estaba acá, entendía el lenguaje de Santiago, almas adúlteras, que le estaba diciendo ahí. Entonces nosotros entendemos, en ese sentido, como creyentes no debemos contaminarnos con el mundo, porque se muestra la fidelidad del pacto de matrimonio de la iglesia con Cristo, cuando nosotros, incluso la iglesia, nosotros somos llamados afuera. ¿Cómo nos rescate vamos a volver de nuevo al mundo? Entonces, pero esta gente entendía, habla de la ilustración que Santiago hace de un adulterio espiritual. Los profetas como Ezequiel, Osea, lo usaban a menudo esto para amonestar a Israel o a la tribu de Judá. En ese sentido, hay muchos textos como Jeremías capítulo 3, versículo 1 al 5, Ezequiel 23, Osea capítulo 1 y 2, y se le hablaba a la tribu en esa época, incluso a Judá, que cometían un adulterio, o la costumbre pecaminosa que ellos tenían de mezclarse con otras, vamos a decir, con otras naciones. ¿Y a qué llevaba esto, Daniel? Bueno, llevaba a que ellos adoraran a otros dioses, hacían las mismas cosas que al juntarse con esas personas tienen costumbres, se ríen, hacen cosas que desagradan a Dios. Y de alguna forma, amados, ustedes no van a salir limpios de ahí, se contaminan. Entonces, eso es lo que sucede. Y Santiago le habla como son adúlteros, están engañando a Dios. Dios fue bueno, cuando Dios mandó a su hijo, Dios los sacó de ahí. ¿Por qué son como Lot que vuelven, aunque los rescata a Lot, pero fíjese, lo pagó, una consecuencia? Entonces Dios los saca, en vez de ser como Abraham, que Dios le dice, sal de tu trigo, ven, y salió, y fue obediente. Entonces en el sentido, ellos se volvían. Entonces esta gente entendía que en el capítulo 4 lo que Santiago está hablando, almas adúlteras, ahí la palabra, es ellos se estaban constituyendo, se estaban... volviendo enemigos de Dios. Y amados, la Biblia dice de que o sos amigo de Dios o sos amigo del mundo. Lo siento, acá no hay punto neutro. Acá no hay tibieza. Acá no hay punto gris. O sos blanco o negro. O sos oscuridad o sos luz. Dios no está jugando con esto. La Biblia es claro, dice enemistad contra Dios. Si alguno me está escuchando y no está en Cristo, hoy es un tiempo de gracia. La Biblia dice que Dios está irado contigo, si no eres un cristiano. Dios está enojado. Por eso dice, ¿pero por qué? La Biblia también dice de que Dios amó tanto al mundo, Juan 3, capítulo 3, versículo 16, que entregó a su Hijo amado, para que todo aquel que crea en Él, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Creer en qué? Que Él murió por los pecados. ¿Pecado de qué? De que Dios está enojado, naciste pecador. Tú aborreces a Dios. La misma Biblia dice en Romanos 5, versículo 10, y hablando de que hay una guerra, y Dios tiene una guerra contra el pecado, dice así, porque siendo enemigo fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliado seréis salvos por su vida. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que siendo enemigos,
si no estás en Cristo y estás en el mundo, y también le hablo a los cristianos, si estás en el mundo y estás coqueteando con el mundo, la Biblia dice, ten cuidado porque estás caminando sobre un hilo fino, amado, ya bajo el fuego. Entonces Dios no juega, Dios envió a su hijo y no perdonó a su hijo. Entonces no tomemos una gracia, como decía ese escritor, una gracia barata. No es así, ¿eh? Entonces no es que volver al mundo. Incluso para si estás en el mundo, Cristo dice que por medio de Cristo puedes tener la reconciliación. Porque dice que siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Qué significa reconciliados? Si alguno no entiende y no ha venido a Cristo, reconciliado significa que Cristo nos reconcilia. ¿Cómo es? Porque la ira de Dios está enojado y sobre la cruz Cristo fue propicio a nosotros, hizo expiación por nuestro pecado y propiciación por nuestro pecado. Propiciación es el que se pone en lugar y la ira cae sobre nosotros. No hay expiación, sino hay propiciación. Propiciación es el que se pone así y recibe el castigo. Y después hay propiciación, se saca el pecado y se echa afuera. Pero para eso alguien se tuvo que poner en el frente de batalla. Alguien salió al encuentro y cuando venía la bala, la ira de Dios, salió al encuentro y se puso frente suyo. Eso es lo que hizo Cristo, para que puedan entender. Y cayó sobre él. Entonces, y de alguna forma la ira de Dios, o la ira de Dios fue calmada. Aunque no crees, no, pero Dios es amor. Ayer estaba predicando a alguien, me acuerdo, era alguien que está estudiando de un lugar donde salió yo, y me decía, ¿cómo? Pero Dios ama, me dice. Sí, pero, bueno, no lo quiero hacer larga, pero de alguna forma me asombraba la forma de explicar el amor. Para él no existía la justicia, no existía la ira de Dios. Y yo digo, increíble, como ellos de verdad han sacado del púlpito lo que es la justicia y la santidad de Dios para predicar, ¿no? Entonces, debemos entender eso. ¿Estás en el mundo? Bueno, Dios está enojado, no se puede. ¿Qué ejemplo podemos dar? Creo que es en 2 Timoteo 4:10, si no me equivoco. ¿Saben que había una persona que había acompañado mucho tiempo a Pablo, iba en viaje, estuvo en la cárcel con Pablo? Y en segunda, creo que de Timoteo capítulo 4, versículo 10, lo digo hace años, con tristeza, él dice, Demas me ha desamparado, amando más al mundo. Yo siempre me agarraba la cabeza, ¿cómo? ¿Cómo? No te sirve el maná de ayer, ¿eh? No viva de lo que pasó, de las victorias de ayer. Todos los días es una victoria contra el pecado, todo es una lucha. Se trata de perseverar, de llegar. Miren el progreso peregrino, miren el libro de la Guerra Santa, miren la Biblia. ¿Cuántos entraron ahí cuando salieron toda esa nación? ¿Cuántos quedaron en el desierto? No significa estar caminando, hoy está caminando y muchos se pueden ser flexibles, se vuelven atrás. Hay una guerra continua. Entonces se trata de una perseverancia. Si te ves que te estás volviendo contra el mundo, si estás volviendo esas cosas de antes, ten cuidado. De nuevo. Entonces, la Biblia dice en Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces hay que tener cuidado y prestar atención a lo que está diciendo Santiago. Y se vuelve adúltero, no sabés que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituya enemigo de Dios. Entonces la amistad con el mundo, ¿sabe qué significa? Que te estás haciendo enemigo de Dios. Yo no sé de qué lado quieren estar ustedes, pero yo el día del juicio, a mí no me gustaría estar del lado de allá. A mí me gustaría estar de verdad de este lado con el Señor, con aquel que ha vencido, aquel que venció el mundo, aquel que venció a Satanás, aquel que venció el pecado, aunque todavía estén ciertas cosas todavía. Pero enemigos de Dios, no. Entonces, eso es lo que significa el adulterio espiritual. Cualquiera, dice ahí, que quiera hacer, la palabra es os eandum boy letei, que viene una palabra de boulomai, significa querer. No puedes estar bien con Dios o con... ¿Pueden poner silencio, por favor? No pueden ser amigos de Dios o ser amigos del mundo. ¿Por qué? Porque nadie puede. Dice, si tú quieres, si yo quiero, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero tener el piecito en el mundo, en
tiene principio en Dios. Y es imposible. No se puede. No vas a poder. No se puede. Tienen que tomar, hoy es un tiempo donde tienen que, de alguna forma, no lo voy a decir como predican otras personas arminianas, pero tomar una decisión. Hoy es un tiempo de gracia. Hoy es el tiempo. Cuando el Señor venga no vas a decir, como creen otras personas que hay un arrebato y que va. No va a haber eso. Cristo vino y vino. Ahora sí quiero, ¿eh? No hay. Se cerró el arca. Quedaron todos afuera. Ahora queremos, Noé. Ahora ábrenos, Noé. Ahora sí entendimos que no hay más. Entonces hoy es un tiempo. Amigos del mundo, pilostón, cosmo, viene la palabra cosmo, del mundo, o amigo del Dios, teo, sería la palabra. Abraham fue un amigo de Dios. Y ustedes vieron que él fue probado, lo seguía. Cristo mismo dijo, sois amigos míos si hacéis la voluntad que yo digo. Y Cristo dijo, sí estamos en el mundo, no podemos salir, pero no somos partes del mundo. Esa es la diferencia. Nuestra mente no se adapta al mundo. Entonces debemos entender eso. Se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es constituir, Daniel? La palabra es kaitis tatai. ¿Qué significa? Si vos amás al mundo, o que un poquito con Dios y las cosas del mundo, la Biblia dice constituir. ¿Qué significa? Sos hecho enemigo de Dios. Pasaste a ser un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios. Y Dios tiene un lugar preparado para sus enemigos. Que es el infierno. Que está ardiendo. Y no es un juego amado. Yo los invito a algunos, no sé si se llaman cocina en sus países. Yo les llamo cocina donde caliento para tomar algo. Préndanla y pongan su mano 1 minuto. Si pueden, 1 minuto. Yo no sé cómo van a estar un día, 1 año, 1000 años, 1.000.000 de años. No hay descanso, no hay descanso. Sea como se interprete el infierno, estar alejado de Dios. Entonces hay que tener cuidado, ya termino, pero las advertencias nunca están de más. En primera de Juan, fíjese, 2, versículos 15 al 17 dice así. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O el amor, ¿qué es el amor? Cristo. Por lo tanto, amó tanto al mundo que entregó lo más amado, Cristo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, la Biblia diría, Cristo no está, porque Cristo no ama al mundo, en el sentido de amar, vamos a decir, hacer las cosas que el mundo hace. En ese sentido, no está. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Escuche, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no está de más, nunca me voy a cansar de decirlo como decía el apóstol, si no me equivoco, Pedro. No amen al mundo. Esas cosas van a pasar. Estamos en el mundo, sí, necesitamos trabajar, comer, no nos podemos aislar, pero no podemos adaptarnos a ello y vivir como ellos. No. ¿Para qué estoy en el mundo? Bueno, para predicarles a ellos, para atraer a muchos de ellos. Estamos en una guerra, estamos en el mundo para ir y traer a ellos a ver si podemos traerlo, pero no a sentarnos con ellos a reírnos y a vivir. Entonces Santiago nos advierte en ese sentido. Tengan cuidado porque Dios dice que van a ser enemigos del mundo. Versículo número 5. O pensar que la Escritura dice en vano, que el Espíritu ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente. Es un texto muy difícil. Pero la idea sería así. La Escritura, grapé. ¿Qué es esto? Bueno, está haciendo una personificación de la Escritura Santiago. O piensan que la Escritura dice, yo creo que cuando dimos Gálatas hablé un poco de la personalificación de la Escritura, yo. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, como la Escritura previó, se puso así a pensar, entonces no, está personificando. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano
la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y bueno, sigue hablando de una forma tradición poética que ahí se personificaba la escritura. La escritura. Ustedes piensan que la idea sería así, le voy a parafrasear. Amados, ¿ustedes creen que esto que tengo en la mano está en vano? ¿Yo no tengo otra cosa que hacer en el domingo? No, amado, esto no miente la Biblia. La Biblia está diciendo, no está hablando en vano. No está diciendo en vano esto lo que está diciendo. Incluso Santiago dice ahí, o pensá que la escritura dice en vano, que es algo vacío. ¿Qué cosa? Acá viene la palabra difícil de entender. El espíritu que ha hecho morar en vosotros nos alegra celosamente. Bueno, acá los exegetas se dividen. Y yo he decidido tomar una decisión para interpretar el versículo número 5. Algunos piensan que está hablando así, miren. Las escrituras dicen de que Dios anhela, la idea es esta acá, sería esta, ¿de qué espíritu está hablando? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu nuestro? La mayoría adoptan que Dios es un Dios celoso y que es celoso de su Santo Espíritu que hizo morar dentro de nosotros. Y yo, le digo la verdad, yo tenía esa posición. Pero me incliné para otra. ¿Por qué? Porque el contexto inmediato, a veces las palabras en el griego o buscar la palabra nos ayuda mucho, pero también nos ayuda a hacer una buena exegesis. Es el contexto inmediato de lo que viene hablando. Y viene hablando del celo, viene la ira. En ese sentido lo que viene hablando Santiago ahí. La palabra vano es kenos ahí. ¿Qué es eso? Eso que viene hablando. Bueno, algunos creen eso. Yo lo voy a parafrasear, el versículo número 5. Dice que nos anhela o ardientemente nos desea el Espíritu que ha hecho habitar dentro de nosotros. Entonces, como nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios anhela. Parece una traducción, podríamos decir, coherente esa. Pero yo me inclino en este caso a esto. Yo la interpretaría más así, o acaso el espíritu, la estoy parafraseando yo, que hace que more en nosotros, desea que exista el celo. Y creo que esa sería la traducción más correcta. ¿Por qué? A ver si lo explico. Por el contexto inmediato y todo lo que viene hablando. No desecho la otra también, pero la otra. No voy a ser dogmático en esta posición, pero yo me inclino por la segunda. ¿Ustedes creen, dice Santiago, que aquel que Dios, la idea es esta, aquel que Dios animó, aquel que Dios levantó su Santo Espíritu, el Espíritu combinó con el Espíritu nuestro, que estábamos muertos en delito y pecado, ahora quiere que dentro de ustedes existan celos amargos? Esa sería la idea. Porque la idea es acá, ¿a qué espíritu se refiere? ¿Al Espíritu Santo o al Espíritu de nosotros? ¿Acaso Él anhela, quiere que ustedes sientan celos, amargos, codicien cosas cuando Él está en contra de esas cosas? Eso creo que sería para mí la traducción más plausible con el contexto inmediato. No desecho la otra tampoco, que dice de que Dios anhela o celosamente el Espíritu Santo que hizo morar dentro de nosotros. También, pero por el contexto inmediato de lo que viene hablando, a lo que viene diciendo, de los celos amargos y las iras, yo me incliné por esa posición. Dios no quiere, Dios no anhela que ustedes sientan eso. No sé si se puede entender porque es un poco difícil de entender esa traducción. Voy a seguir. Versículo número 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ves que todo viene hablando de la persona? ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes leen toda la epístola de Santiago, por lo menos yo no encontré ninguna referencia hasta acá que pudiera ser que habla del Espíritu Santo. No nombra el Espíritu Santo en ninguna parte. Entonces, la mayoría creen que hablan del Espíritu del hombre. ¿Por qué? ¿Qué referencia tiene esto? Es muy importante entender qué es lo que ha dicho o que ha escrito, o que ha escrito Santiago y ha inspirado
el Espíritu Santo al escritor acá. Versículo número 6. Pero Él da mayor gracia. ¿Qué es esto? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios recita a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es mayor gracia? Bueno, te podría decir así. Él nos da un regalo mayor. Yo lo voy a hablar de esta forma, miren. Ustedes codician, pelean, anhelan cosas. Santiago dice, hey, escuchen, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están anhelando, queriendo aquellas cosas? ¿Acaso no saben que Dios les dio un mayor regalo que las cosas que ustedes quieren, que ustedes las anhelan? Despiértense. Dios les ha dado un mayor regalo, le ha dado una mayor gracia. ¿Por qué anhelan esas cosas que son como espejito para indios? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Pero cuál? ¿Qué regalo mayor nos dio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, en Santiago, creo que, si no me equivoco, en Romanos 5, versículo 20, dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, escuche, muy bien, sobreabundó la gracia. ¿Existe pecado entre ustedes? Sí, es celo. Bueno, Dios le ha dado algo más que eso, la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el charis? ¿Qué es el regalo? Cuando estuvimos hablando de Romanos. Sí, un don, pero ¿qué sería el don o el regalo? ¿Qué es el don? ¿Qué es lo mayor supremo de un regalo que yo me puedo dar? La salvación. ¿Quién me da la salvación? Cristo. Ese es el regalo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Están queriendo todas estas cosas? Mayor gracia. ¿Qué es mayor? ¿Qué es la gracia? Ustedes tienen a Cristo. No entienden eso. ¿Por qué están peleando como niños con estas cosas? Le dice Santiago, mayor gracia. Maisono charin, ahí dice. Una mayor gracia, algo que sobreabunda. Algo que pasa todos esos deseos mundanos. Ustedes quieren cosas acá cuando Cristo es el Señor de todas las cosas. No estoy hablando de la prosperidad. No hablo de prosperidad, hablo de una realidad que en Cristo tenemos todo. Todos los bienes, todas las riquezas, como dice Efesios 1, todas las riquezas espirituales. ¿Por qué anhelas esas cosas del mundo? Quizás tengas un corazón conforme al mundo. Por eso. Entonces debemos examinarnos nosotros, de verdad, qué es lo que queremos, qué es lo que anhelas. Amado, todas estas cosas que están en el mundo, que están queriendo, la Biblia dice que van a ser pasadas por fuego. No van a quedar nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué no anhelas riquezas espirituales? En el sentido, porque esas no se van a quemar. Entonces, tiene mayor gracia. ¿Cuál es? La que está en Cristo Jesús. Entonces, Santiago, fíjese lo que sigue diciendo. Pero Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo número 6, ahí que sigue diciendo Él ahí. Dios resiste a los soberbios. Otos uperepanois. Dice anti-sacetai. Viene de una palabra que sería un viejo término. A ver cómo puedo explicar. Un término militar. Resistir viene. A ver cómo puede. Aquellos que han hecho. Yo no estuve en la fuerza terrestre, pero estuve en la fuerza armada, pero fluvial. Sería lo que eran los barcos militares. Era motorista, estaba a cargo de un cañón calibre 20, era antiaéreo y tenía una metralleta que era 7.62. Es la que va en popa y vos tiene unas balas así, más o menos. Así son. Y vos las ponés acá y tiene un pulsador. Y cuando venían los aviones vos haces así. Te tira así. Sí, entonces cuando viene el enemigo vos resistís, atacás. Y eso te mueve, de verdad. Te mueve. Una vez estábamos haciendo una campaña tirando, y se voló una ojiva, la ojiva en la parte de atrás, y al capitán, ¿sabes por qué quedó vivo? Porque él era un capitán gordito. Entonces, estaba tirando, y vos tenías que tener la rifa acá que va pasando así, y esas cosas más buenas, hizo ¡pum! Voló así, y se le metió acá. ¿Sabes por qué no murió? Por la grasa.
Le quedó ahí insertado. ¡Pac! Se insertó ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Eso era una forma de estar contra el enemigo. Entonces dice resistir, acá la palabra que viene la palabra antitaxetai, viene de antitazón, es un término militar, de disponerse en orden de batalla. Nos disponemos en orden de batalla. Entonces, fíjese, Dios tiene una guerra. Dios resiste, en el término militar, podríamos decir, ¿a quién? ¿A quién resiste Dios? ¿Con quién se opone Dios? Dios se opone con personas como era yo. Personas soberbias y orgullosas. Altaneras. Dios me tuvo que, como Jacob, vencer. Yo me resistí, peleé, y por supuesto, en su gracia, Él me venció. O sea, no hubo ningún pecado. O sea, en su gracia, Él incluso mi soberbia y todo lo que yo tenía, mi altanería, tuvo misericordia de mí. Entonces, ¿cómo fue? Fue por su misericordia. Yo no he hecho nada, de verdad. Yo incluso después de venir como cristiano, siempre lo digo, habían quedado remanentes de orgullo, se había disfrazado. Y un día me amaneció y Dios dijo, no me gusta Daniel como eres todavía. Todavía eres orgulloso, te jactas de lo que sabes. Te voy a mandar un aguijón para eso. Y aunque ustedes no lo crean, yo aprendí. Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Que Dios resiste a la gente que es sobre. Por eso le digo mucho a los hombres, no lo digo de verdad con experiencia, amado. Tenemos mucho conocimiento, pero cuídense, amado, porque el conocimiento a veces nos puede llevar a ser orgullosos. Y querer saber que sabemos más, no estamos para eso, de verdad. Estamos para ayudar a los hermanitos, estamos para ayudar a las hermanitas y algunos o aquellos que no han venido a Cristo. Pero cuídense, se lo digo de verdad. Alguien que de verdad salió de que lo que es orgullo reformado, de querer saber. Él te puede llevar a eso, a querer decir que sabes más, de verdad. Y es un terreno de verdad que no se lo deseo a nadie, de verdad. Entonces Dios dice, yo resisto a los que son los soberbios, aquellos que son altaneros, aquellos que creen que saben, aquellos que tienen más que los demás. No es así. Entonces, fíjese, la palabra es eso, Dios se pone en un orden de batalla contra, pero dice que Él da gracia. ¿A quién? A los humildes. Tapeinois de didosin, dice Charin. Entonces Él da gracia a aquellas personas que son humildes. Serían a las personas que no se consideran que tienen mayor estima que los demás. No se creen mayor que los demás. Entonces Dios dice, a esas personas dice que Dios le da mayor. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Bueno, lamentablemente ninguno de nosotros podemos decir que somos humildes. ¿Cómo es? Es cuando ya lo vimos, acuérdense que él habla de sermón del monte, cuando una persona reconoce que se humilla ante Cristo y reconoce que es pobre de espíritu. Cuando tú reconoces que eres pobre de espíritu y ves al Rey de Reyes que viene, tú te humillas ante Él. Como, no sé si han leído este libro de la Guerra Santa, en una parte alma humana se humilla ante el Shaddai y manda un mensajero a pedirle por favor. Y el Shaddai está sentado una vez que toma y es echado diablo y todo de Guerra Santa y se humilla. Lo mismo pasa con el Señor. Usted te tiene que ir y humillar ante Él. Y si tú te humillas y te postras ante Él, Él te extiende la mano y te levanta. Pero si eres orgulloso y te pones como... Por eso yo que durante años me enojaba y decía, como muchos dicen, no, voy a tomar una decisión por Cristo. Pero ¿quién eres para tomar una decisión por Cristo? Como darle una oportunidad a Cristo. Él es el Rey. ¿Cómo le vas a decir, espera, a ver si yo me decido por ti? No, tú tienes que ir a golpear la puerta del Rey y humillarte, como dice la peregrina John Bunyan, creo que era Misericordia, que golpea, o otro, a ver si él manda a alguien. Y no te canses de golpear. Quizás manda a alguien. Humíllate y él te va a exaltar. Entonces,
humilla ante Él. No se trata de acá de dar una oportunidad a Cristo, se trata de humillarnos ante el Señor. Y entonces Él te va a levantar. Busca eso. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. La palabra someteo a Dios, versículo número 7, es así. Jupota sería agote, auntaiteoi. Viene la palabra que ustedes la conocerán, que la he nombrado mucho, que significa jupotazo. ¿Se acuerdan? Hay muchas hermanas que no les gusta esa palabra, jupotazo. Pero no tiene la connotación que le han dado a algunos. La palabra jupotazo, no es que eso es para todos, no para solamente para el Señor, es para nosotros todos, a veces nos sometemos en nosotros. Pero acá la palabra jupotazo habla en el sentido, ustedes saben, es un viejo verbo, y lo mismo, hablando de la guerra, es un viejo verbo militar. Es un verbo, sería disponerse en orden o ponerse bajo la orden de alguien, bajo la orden de esa persona. Esa es la idea, que tiene una idea militar, un término militar, pero habla de ponerse bajo las órdenes de lo que Dios manda, en ese sentido. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, así. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Escuche, revestidos de humildad. Escuche, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillado pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte. Y cuando fuera el tiempo, cuando Él quiera. Lo mismo que dice Santiago, Juan. Dice de que la persona debe resistir. ¿Cómo lo podemos hacer? Es cuando vos te vas bajo Dios. ¿Cómo lo puedo resistir? Bueno, vete bajo Dios, sométete a Dios, ponte bajo la orden de Dios. En ese sentido, no lo puedes pelear con la carne, debes ir a Dios, corre al refugio, corre a la torre fuerte, en Cristo Jesús. En ese sentido, no seas soberbio, la soberbia donde gana el enemigo cuando te dice, yo puedo. No, yo le voy a decir, ¿cómo? Yo, Señor, y aunque todos te negaran, yo no te voy a negar. No seas así, en el sentido de que puedes, no, solamente con el Señor. Dios es el que resiste, solamente aquellos que son humildes los que levanta. Y acá tiene la idea, escuchen bien, porque acá de alguna forma Santiago empieza lo que yo le quería decir, versículo número 7, que se sometan a Dios, que se pongan bajo la autoridad de Dios, esa es la idea. Someterse, ponerse bajo la autoridad de Dios. Es un lenguaje, y escúchense, de acá en adelante, es un llamado al arrepentimiento. Isaías 57, versículo 14 y 15, hablando de Santiago 4, 7. Isaías 57, versículo 14 al 16. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderá para siempre, ni siempre decaerá, sino que no siempre me enojaré, pues decaería ante mí mi espíritu y las almas que yo he creado. Fíjese entonces, el Señor llama, incluso Isaías también, ¿a qué? Dice, llama el Altísimo, el Santo, ¿a qué? A que las personas vengan a Él. ¿En qué? Reconociendo que Él es un Dios santo, reconociendo que Él es un Dios junto. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo te podés poner bajo la autoridad? Dios dice, la única forma que te humilles, que tengas un corazón quebrantado, como dice el Salmo 51. Creo que el versículo número 17, creo que por ahí está, que dice, un corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. Si tú te vas y te humillas con un corazón, y acuérdense en el contexto de Salmo 51, si todos lo leen, y Salmo 32, David había matado, David había adulterado, había hecho los pecados que ustedes pueden decir, no hay perdón.
No hay perdón para el asesinato. No hay perdón para el adulterio. ¿Cómo me va a perdonar? Y él dijo, un corazón contrito y humillado no vas a despreciar. Y él lo dice acá. Eso dijo David, dice, dirá usted. Pero acá está diciendo Dios. Dice, él dice, y él habita, ¿en qué? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquel, dice en otra parte de Santiago, que tiembla ante mi palabra. Entonces, aquel que es humilde, aquel que reconoce su condición pecaminosa y vas a Cristo y vas al Padre, el Señor dice, yo no te voy a despreciar. Allá que dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Señor no va a despreciar. Quizá en tu vida, y no estoy siendo un carismático, de esos que predican ahí, gritando, eso, no sé cómo se llaman ahí, que están en las campañas por ahí, no quiero lejos de ser eso. Pero el Señor prometió que dice, el que vaya así como estás, en ese sentido, reconociendo, no te va a despreciar el Señor, pero reconoce tu condición. Dice, orgulloso no, reconoce que no hay salvación fuera de Él. Y dice, y entonces el Señor dice que vaya. ¿Y cuándo? Pues Pedro dice ahí, 1 Pedro 5, versículo 5 al 6, dice, bueno, quizás cuando fuera tiempo. Quizás para algunos en el momento, quizás algunos están 1 año o 2, pero en el momento Dios, cuando sabe, te va a dar vida. Si no eres salvo, como el progreso de peregrino, ese personaje tuvo mucho tiempo. En el tiempo que él quiera, sigue y clama, hasta cuando esté seguro que has entrado de verdad. Entonces, versículo número 7, sigo leyendo, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el sentido, cuando entres y que estés con Dios, ella no tiene más que hacer. Podrá venir con tentaciones, con pecado, pero ya él perdió el poder, vamos a decir, del total dominio. La guerra fue perdida en la cruz. Él no tiene nada que hacer ya con eso. Entonces, versículo número 8, él sigue diciendo así. Escuche, versículo número 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Quizá usted alguna vez ha escuchado santidad, santidad o sin santidad, como que si la santidad dependiera de usted, amado. Tenemos la salvación es monergística, está bien. Después nosotros tenemos lo que conocemos como la santificación progresiva, o el sinergismo, que nosotros de alguna forma Dios nos da el poder con su Santo Espíritu ahora y cuando estamos con su Santo Espíritu para poder andar en campo, pero tampoco no podemos si no estamos con su Santo Espíritu. Pero cuando dice acá, quiero que entiendan esto y no se lo olviden, por favor. Someteos pues a Dios y acercaos a Dios y se acercará a vosotros, pecadores, limpiad la mano, vosotros los doble ánimo purificad vuestros corazones. Usted no puede hacer eso, amado. Usted si no está en Cristo no puede hacer. Usted si está en Cristo tampoco puede hacerlo. A menos que entienda que Cristo lo hizo por usted. Usted no puede acercarse a Dios, porque dice acercado a Dios. ¿Qué leímos? ¿Qué cantamos en el himno, creo que número 6 o 9? 6 o 9, no me acuerdo si decía, ese que decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Ese. ¿Quién es el de manos limpias, corazón puro? Pero, ¿quién? Aunque Pablo dice, levantaos manos santas, nadie tiene. ¿Quién puede levantar las manos? En el sentido, mano santa significa que su mano es libre, que no ha hecho nada. Es un sinónimo de hacer las cosas. ¿Quién puede hacer eso? No hay nadie. ¿Usted cree que alguien puede levantar las manos? Yo conozco a alguien que puede levantar la mano ahora, que tiene marcado por los clavos. Esa fue una mano santa. Una mano que llevó una cruz. Él es el único que puede acercarnos a Dios. Nosotros podemos entrar por el camino que Él trazó nada más. Lo que le quiero decir, quiero predicar en el día de hoy, como siempre predico. Usted si me conoce, trato de ser cristocéntrico en la prédica. No trato de predicar una prédica moralista, de decir, amado Dios dijo que sea santo y usted debe ser santo. Sí, es verdad. Pero primero quiero decir, Cristo fue el único que hizo eso. Hebreos 4, versículo 16 dice así. Hablando de lo que dice Santiago acá, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice Santiago 4.8. En ese contexto, Hebreo 4.16 dice así, acerquémonos pues confiadamente, o sea, confiadamente, ¿qué significa?
Confiar es por medio de la fe. Nos acercamos por medio de la fe. Sin fe no hay. Entonces, acerquémonos, pues confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ve, acá está la misericordia. ¿Y allá qué? Gracia para el oportuno socorro. Y es en hebreo, creo que es versículo 10, versículo 22, dice, acerquémonos de nuevo, como dice Santiago, a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando, lo que dice acá Santiago, los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿cómo es ahora que podemos acercarnos? Yo puedo acercarme, me tengo que santificar para ir. No, es reconociendo que es por medio de Cristo que yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. No es porque tú te portas bien, no es porque vas a hacer buenas cosas ahora como cristiano, incluso como cristiano. No es así porque Dios te ama más porque hoy no pecaste más que ayer. No es así, es porque en medio de Cristo que puedes estar en medio. Y esto es para que puedan hallar consuelo en su corazón, que solamente es por medio de Cristo que nos podemos acercar, que el Padre mira el sacrificio de Cristo. En ese sentido. Y ahora sí que nosotros podemos limpiarnos, incluso si somos cristianos, por medio cuando oramos y reconocemos que hay perdón, vamos a la cruz. Y ahora ya no necesitamos bañarnos porque estamos limpios, como dice creo Juan 13. Sí nos ensuciamos las manos, sí nos ensuciamos los pies, pero ya no es que nosotros nos acercamos por medio de buenas acciones. Entonces es por medio de la sangre de Jesucristo. Si alguno no está en Cristo, hoy es un tiempo de gracia porque Dios ha establecido un día que va a juzgar al mundo. Y va a venir a juzgar. Tenlo por cierto, dice, eso sí quizás es un cuento, no es un cuento. No. La Biblia dice que una vez Dios prometió que iba a venir con un juicio y vino con un juicio. Y hubo alguien que estuvo pregonando que fue Noé. Y puede buscarlo y está sentado incluso en la historia. Así también dijo que va a venir segunda vez y va a haber un juicio. Y hoy es un tiempo para reconciliarte. Dios está irado contigo si no estás con Cristo. Dios está furioso por tus pecados. ¿Cómo puedes saber? Hay una ley que te acusa. Hay tu conciencia que sabe que estás mal. Pero hay un consuelo que por medio de Cristo es que puedes estar bien y puedes acercarte confiadamente. Esto que tengo en la mano es veraz, no miente. Dice de que por medio de Cristo puedes acercarte y tener paz. Ya no hay más guerra. Dios está irado, Dios está enojado por medio del pecado, pero por medio de la cruz es que puedes reconciliarte con Él. Hebreo 9, versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Y escuche, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que podáis servir al Dios vivo. Es solamente por medio de Cristo, que como dice Santiago acá, y se acercaba a Dios y se sacará a vosotros, pecadores, limpiad la mano, vosotros los de doble ánimo. Sí, Santiago nos manda a hacer eso, pero no se olviden que es por medio de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno, que Él se ofreció a sí mismo, sin mancha. ¿Qué es sin mancha? Sin culpa, sin defecto, un cordero puro, un cordero que saca el pecado del mundo. No puedes, ni yo, ni nadie, hacer eso. Te puedes lavar con el mejor jabón que quieras. Y si quizás exteriormente puedas parecer, mira qué mano, sí, exteriormente sí, pero interiormente ninguno de nosotros. Si nos ponemos la mano en el corazón o nuestra mente, sabemos que todavía tenemos deseos y cosas malas. Entonces Dios sabe que conoce cada uno, pero Cristo no. Dice sin mancha, sin culpa, perfecto, Él inocente. Entonces es el único que está así, que fue el Cordero, y es el único que quita el pecado del mundo. En ese sentido que nos purifica, que nos limpia la conciencia. Es una limpieza no física, sino está hablando de una limpieza, podríamos decir, moral, nuestra mente. ¿En qué descansa? ¿Tú descansas en tu mente? ¿Que te crees que no eres tan malo como otro? No. Dice que solamente puedes tener tu conciencia tranquila cuando tu conciencia ha descansado, tu mente ha descansado y ha confiado en lo que Cristo hizo. Entonces ahí puedes tener. En el Antiguo Testamento ustedes saben que hablaba de la consagración de Aarón y sus hijos. Y en ese sentido se hablaba de que ellos tenían que hacer eso.
con los minutos que me quedan, tratar de apurarme un poco más. Pero cuando habla Santiago de acercarse, acuérdese, en Mateo 3:2 dice, bueno, quiero explicar esto, porque esas cosas son importantes que las entiendan. Usted dice, bueno, la Biblia manda a Daniel que yo me acerque. Yo tengo libre albedrío para acercarme. La Biblia dice eso. No. Con ninguna de las cosas. Fíjese, la Biblia dice, en Mateo 3:12, y diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabes por qué te puedes acercar? Porque Dios se acercó primero. Nuestra confesión, Bautista de 1689, en el capítulo número 7 del pacto, habla de eso, de que Dios toma esa iniciativa, Dios es el que se acerca. Si Dios no hubiera hecho eso, nunca te podría. ¿Cómo se acercó? Es por medio de su Hijo que descendió a nosotros. Entonces ahora te puedes arrepentir, puedes ir porque Él primero se ha acercado. Ni siquiera tu fe te puede salvar. Ni siquiera tu arrepentimiento, tampoco. Ahora le voy a explicar, me voy a apurar. Dice así en Éxodo 19:22. Y que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga con ellos estragos. Lo quiero mostrar lo que significaba acercarse, amado. ¿Sabes lo que significaba en el Antiguo Testamento? Si no estabas puro, ¿sabes lo que hacía Dios? ¿Sabes qué lo hizo con los hijos de Aarón? Los prendió fuego. Dios no aceptaba cualquier fuego extraño. Hoy todas estas cosas que ustedes ven en la iglesia y todas estas cosas que hacen raras, si Dios se pusiera como es y no tuviera esa paciencia, los prende fuego. Los prende fuego. Me dijo, para acercarse al Señor, el Señor en Éxodo 19, versículo 22, le había dado ciertas cosas. Había un lavacro que ellos tenían ahí, tenían que limpiarse, tenían que santificarse para poder llegar ahí. No cualquiera podía hacerse. Había una preparación para acercarse a Dios. Y era por medio que la persona debía arrepentirse, debía santificarse, debía hacer lamentación por el pecado. Incluso Aarón tenía que hacer sacrificio por él, los hijos, tenía que hacer por su familia, tenía que hacer sacrificio por el pueblo, tenía tipo unas partes, tipo unos calzoncillos para taparse sus carnes. Había un montón de cosas. ¿Qué era? Todos esos rituales los salvaban. No, Dios le quería mostrar todo lo que era el pecado, todas esas cosas mostrar. Todo eso nos mostraba lo que era un Dios santo. Entonces cada uno de esos, ellos tenían que hacer todo eso para acercarse a Él, a cada uno que incluso invocaba a Dios. En Oseas 12, versículo 6 también dice, tú pues vuélvete a Dios, que guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Decía, en Zacarías y en otras partes también mostraba la forma de acercarse o de poder ir a Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Creo que Agustín de Hipona dijo, Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que me quieras. Es con solamente Dios te concede lo que Él mismo te da. Entonces pídeme, decía, que tuvo problema creo con ese Erasmo. Entonces es por gracia que Él nos da y nos concede acercarnos. ¿Cómo es? Por medio de Jesucristo que rompió la barrera intermedia. Es por medio de Jesucristo, era por medio del Espíritu Santo también. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios que es santo? ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios que es santo? Un Dios que es justo, es limpiando las manos de Santiago, purificando nuestros corazones. Ahora, ¿cómo lo hago, Daniel? No puedo. Claro que no puedes. Es solamente por medio de Cristo que Él nos purificó, que Él nos dio un corazón nuevo, se llama regeneración. Nos limpió la mano, limpió el corazón, y es que por medio de eso que podemos ver el reino de Dios, los que tienen un corazón nuevo, dice el Sermón del Monte y en otras partes, en Juan 3, capítulo 3, versículos 3 al 5. Y es por medio de que podemos entrar ahora, y Santiago nos muestra eso, Santiago nos amonesta, Santiago nos da instrucciones para poder llegar a Dios, y es por medio de eso. Y esto nos hace acordar a la ablución o la acción de lavar las manos ceremoniales que había en Éxodo 30, versículos 20 a 21. Dice así, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Fíjense, para que no mueran. Si usted entraba impuro, Dios lo mataba. ¿Se da cuenta de lo que usted tiene para cuando usted está orando? Como dice, Padre,
Usted con que no tome conciencia de eso, aunque no tome conciencia de eso, dice, no, por medio de Cristo que podemos entrar, no sé si toma conciencia de lo que está haciendo. En la antigüedad Dios lo hubiera fulminado. Dios lo hubiera fulminado si usted hacía eso. O sea, literalmente quería entrar a eso. Eso solamente era un tipo, una sombra de lo que Cristo hizo. Y es por medio de él ahora que podemos entrar con una conciencia tranquila, incluso por medio de la oración, hacer eso. Entonces dice, se lavarán para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrá por estatuto perpetuo para descendencia de él y sus generaciones. Y usted quizá diga, bueno, Daniel, eso era para Aarón. ¿Sabe que la Biblia dice que usted también es sacerdote ahora? También puede hacerlo. Usted cuando va a orar o cuando va a entrar a la presencia de Dios, no puede entrar así nomás. ¿Por qué entramos, Señor, Padre, perdona nuestros pecados? Porque nos lavamos, pedimos perdón en la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué le adoramos? Usted necesita lavarse las manos, entrar, no, porque usted ahora le adora a un Dios vivo, a un Dios de espíritu, le adora en espíritu y en verdad. Y es por medio de la oración que usted ora y se lava, por medio de esa oración pide perdón por sus pecados y es limpiado, y por medio de esa limpieza usted que puede entrar a la presencia de Dios haciendo esas oraciones y incienso y llegan a la presencia de Él. Pero usted lo hace con fe todo eso. No es un ritual externo. Esto se hace por fe. ¿Y fe en qué? Creer en lo que hizo Cristo. Es así. El Salmo 24, versículos 3 y 4, como dijo lo que cantamos nosotros, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién entrará al lugar santo? El de manos limpias y de corazón pura. Salmo 24, versículos 3 y 4, del himnario que estuvimos cantando. Entonces Santiago nos llama ¿a qué? A las personas pecadores. Y acá lo que yo le quiero decir a ustedes, o a los que estaban escuchando ahí en esa época, decirle pecadores a esas personas, ellos no se consideraban pecadores. No sé si pueden entender. Para ellos, un pecador que era una persona, vamos a decir, que no prestaba atención a la ley de Dios, que despreciaba la ley de Dios, las reglas de la moralidad, los mandamientos que Dios mandaba. Eso, ¿cómo lo pueden ver? Si ustedes ven, una persona que vivía de una forma deshonesta, no era considerada, vamos a decir, alguien que podríamos decir un judío en esa época. Porque acuérdense que está hablando de la diáspora. En Mateo 9, versículo 9, versículo 13 dice así. El llamamiento de Mateo, no sé si se acuerda. Y aconteció que estando sentado a la mesa de la casa, y aquí había muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. No sé si por la velocidad que leí lo pudieron entender. Voy más despacio. A la mesa de la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores. Cuando se hablaba de ellos, el fariseo, otra cosa, ellos no se consideraban pecadores. Pecadores era alguien que no vivía bajo la ley. Entonces, quiero que entienda, cuando Santiago le está diciendo pecadores, es muy posible que muchos de ellos que estuvieran en esa congregación no habían nacido de nuevo. Lucas 7, versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No sé si se acuerda usted del contexto del versículo 37 al versículo 50 de Lucas, yo no se lo voy a leer, pero es así. Él había sido por un publicano, y el publicano pensó, si este supiera de verdad quién es, pero como no sabe, esta es una pecadora. En cambio yo, Cristo lo miró y vio su corazón automáticamente. Y le dijo, esta mujer vino, me lavó, tiró alabastro, tú no me lavaste los pies, no sé, así es el contexto, si ustedes conocen. La idea es esta, era pecadora, él no se consideraba pecador. Entonces, Santiago cuando le habla acá, le está diciendo pecadores. ¿Sabe lo que le digo a un judío la pecador? Se agarra los pelos acá y se rasca la ropa. Quizá ustedes no se rascan la cabeza y sí, soy un pecador, pero ellos no. Entonces ese es el contexto, le dice pecadores, le está diciendo Santiago a ellos, en el versículo ahí, arrepiéntanse, le está diciendo ahí, ustedes son pecadores, en el sentido que no viven una vida como quieren. Entonces es fuerte la palabra que está usando Santiago para esta persona, que se arrepienta, la palabra ahí de aflicción, que lloren, esa es la idea. Los profetas con los del Antiguo Testamento, ¿por qué le estoy perdiendo? Qué largo que está Daniel, lo que está haciendo usted. Quiero que en tu alma puedas entender lo que significa Dios cuando Dios dice pecador. Dios te está diciendo, arrepiéntete.
¿Qué es lo que está diciendo? Dios quiere que te aflijas. No, sí, me arrepentí. Y después vuelve a lo mismo. No, no digo que caes en un pecado, digo, si vives, vivir. Y voy a hablar un poco, voy a tratar de apurarme, porque él le dice, afligido, tú te afliges, tú sufres cuando pecas, todos pecamos, pero tú sientes el punzón, sientes como yo el punzón del dolor. Otra vez, Padre, sientes eso, te afliges, a pesar que tú le ruegas y el Señor te dice, no, que te baste en mi gracia. Pero Padre, por favor, sientes eso, porque dice, arrepiéntase, sientan el dolor, aflíjase, lloren, como en el Antiguo Testamento que ellos decían, póstrense, hagan silicio, ceniza, como hacían ellos. Hacen, aunque eso no usaba, como Salmo 51, ustedes lo han leído, Salmo 51, como él se aflige a él, el pecado contra ti es larguísimo. En Lucas 22, versículo 60-62 también, que cuando Pedro peca, ¿y qué sucede? Él dice que se afligió, dice que salió fuera y se arrepintió. Es cuando se arrepiente, ¿qué hace Pedro? Sale fuera del lugar donde estaba, no se quedó ahí, en ese lugar. Entonces eso es, lloró amargamente, por eso Pedro, porque había pecado. Eso es la idea. Ahora, concédanme un poco de paciencia porque quiero que entiendan esto, por favor. Si llegaron hasta acá, lo que están llegando, por favor que puedan entender esto. El arrepentimiento no es volverse, como creen mucho a veces. Dicen, bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Significaría salir de un lugar, abandonar el pecado. No es eso, amado. ¿Sabes cómo no? No, amado. Una persona que toma puede dejar de tomar. Una persona que fuma puede dejar de fumar. Una persona que vivía en inmoralidad puede hacerlo. Con un poco de voluntad puede ser una persona más moral. No significa dejar eso, aunque tiene la implicación eso. ¿Qué es eso? El arrepentimiento o metanoia. ¿Qué significa? No es abandonar, significa cambiar de mente. Eso es. Si hay un cambio, ¿y cómo sucede? ¿Puedo cambiar mi mente? No. El arrepentimiento te lo tiene que dar Dios. Dios te cambia la mente. Dios abre tu voluntad para que vengas. Y volviendo en sí, volvió el pecador. ¿Volver en sí? ¿Qué es? La mente. Los discípulos no entendían. Y dice, y Cristo le abrió la mente. Entonces, ellos entendieron. Puede estar Cristo al lado tuyo y no lo ves. Cristo le abrió la mente y ellos volvieron en sí, así. Es el poder de Dios cuando Dios de alguna forma chasquea y te abre la mente, por decir, volvés en sí. No depende el arrepentimiento de ti. No creas que como muchos dicen, arrepiéntete de tus pecados. Como diciendo, tú puedes. No, pídele a Dios. Quizás te condena. Debo predicarle con espíritu de mansedumbre, dice 2 Timoteo 2:24, versículo 26. Quizás Dios le conceda arrepentimiento y le saque el lazo porque Satanás le tiene preso. ¿Quién te concede el arrepentimiento? Dios. Entonces hay que tener cuidado cuando dice, debes arrepentirte. No puedes arrepentirte. Tienes que arrepentirte, pero no puedes. Pídele a Dios, clámale a Dios, humíllate a Dios. Quizás te saque el lazo por el cual tiene. Es preferible que clames y pides, pero tú no puedes. ¿Por qué? Porque no es volverte, es un cambio de mente, metanoia. Y si hay un cambio de mente, amado, hay un cambio de conducta. Como una vez estuvimos hablando de todo esto domingo. Entonces, cuando hay un cambio de mente, que Dios te cambia la mente, te da eres una nueva criatura, puede haber un cambio de dirección. Pero no significa, dejé de hacer este pecado, dejé de hacer aquello, no significa dejar, significa cambio de mente. Y Dios solamente puede traer eso y cae en cambio de conducta. Y puedes caminar y ponerte. Entonces debemos entender esto, estas definiciones de lo que significa el cambiar la mente, la mentalidad, para que cambien nuestras acciones y cambien nuestras actitudes. En ese sentido, es importante que podamos entender el verdadero arrepentimiento que Dios quiere que tengamos para
Entonces no es volverse del pecado, aunque implica volverse del pecado, pero ¿por qué la diferencia? Porque si tú crees que puedes volverse del pecado, y acá se lo voy a decir, es que tú no necesitas a Cristo. Tú puedes arrepentirte, tú puedes volverte del pecado. Y cuando tú dices arrepiéntete, está diciendo que tú tienes el poder de volverte del pecado. No, clámale a Dios. Pídele que te salve, pide que te conceda arrepentimiento, que tenga misericordia, tiene misericordia, viene, que te dé todo. Él, en ese sentido. Pero ¿cuál es la diferencia, Daniel? La diferencia es que vas a reconocer que la salvación solamente proviene del Señor. Ni siquiera tu arrepentimiento, ni tu fe, nada. Aunque debes hacer todas esas cosas, pero provienen de parte de Dios. Y entonces entenderás que solamente Cristo venció en la cruz. Y todo vas a ser humilde. Y vas a entender el regalo que te dio. Y volviendo con Santiago, no vas a estar peleando, no vas a estar codiciando todas esas cosas, porque vas a entender lo que Dios te dio. Ese regalo, mayor gracia tiene. Las otras cosas son basura, son estiércol. ¿Por qué estás peleando por algo que no tiene valor? Dice Santiago. Mira a Cristo. Segunda de Corintios, versículos 7 y 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. Eso es el verdadero arrepentimiento produce arrepentimiento para la salvación, pero que no es de Dios, dice que es tristeza, ese produce para la muerte. Sé humilde, la palabra ahí que sigue, dice limpiar las manos, voy a tratar de apurar, a ver cuánto voy el tiempo, voy a tratar de cerrarlo en 10 minutos, para no pasarme más, ya me voy otra vez. Pero dice limpiar las manos, me quedó, aunque usted no lo crea, muchísimo material, aunque usted no crea, 3 o 4 hojas. Pero la idea es ahí limpiar las manos, que viene de catarsiso, limpiar la suciedad, en el sentido, tenía que ver con un ritual, pero acá va muchísimo más allá de eso. Voy a tratar de ir avanzando un poco más. Entonces, no se trata de que te limpies tus manos, que hagas cosas exteriores para acercarte a la suciedad y estar mejor con Dios. En Marcos 7, versículo 20 al versículo 22, siguiendo en el contexto anterior, los versículos anteriores, los que estaban empezando directamente de Marcos, en el versículo número 3, siguiendo hasta el versículo 22, en todo un contexto, aquellos que conocen se van a dar cuenta que los fariseos se limpiaban las manos, se aferraban a tradiciones, así, haciendo y el Señor Jesucristo le dijo, esas cosas no les sirven, con eso ustedes no se pueden acercar a Dios, limpiándose las manos, con las cosas van a comer. ¿Saben cuál es lo asombroso de todo esto? Es que los discípulos ni siquiera ellos entendían. El Señor se dio gusto y ustedes tampoco entienden, le dijo. Y le empezó a explicar Cristo a sus discípulos apartándolos aparte. Y él le decía que el hombre, que lo que contamina no es lo que vamos a decir, lo que entra. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque ustedes comen eso va a la letrina, se va. Entonces, ¿qué es lo que contamina, maestro? Dice, lo que sale de vuestro corazón. ¿Por qué hay guerras y conflictos? Por esto, por lo que está en su corazón. ¿De dónde sale? Dice las guerras. Bueno, y el Señor Jesucristo salen de los malos pensamientos, del adulterio, fornicaciones, homicidio, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, y todas las maldades salen de adentro de vosotros. Salen. Y eso es lo que contamina. Es como un cáncer. Ustedes nunca vieron cuando quieren abrir un cáncer y por ahí de adentro lo abren y ¡fum! Se desparramó por todos lados. Bueno, algo así. Cristo dice, eso es. Limpiar. ¿Cómo te puedes limpiar? En un sentido figurativo, lo dice Santiago. Ve a Dios, clama, pide por medio de Cristo, que solamente que es por medio del Señor Jesucristo. Y si alguno está en Cristo es por medio de Cristo. Y si estás en Cristo, ya no necesitas lavarte todo, estás limpio, como dice en Juan 13, versículo 10. Es por medio de las manos que te lavarte los pies, en sentido figurativo que ahora te ensucias, pero puedes hacerlo en el sentido. No me da tiempo de seguir explicando las otras palabras que me quedaba lo que es purificar ahí, que hablaba de agniso. El sentido purificar tenía una idea, podríamos decir, de algo, un sinónimo como santidad. Purificar algo de santo. Y no, usted no puede ser santo, más el único santo porque acá es Dios y Cristo. Pero sí debemos buscar esa santidad, que es por medio del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, ¿qué es verdad? Por medio de la obediencia al Evangelio, a la verdad del Evangelio, mediante el espíritu del amor fraternal no fingido, amándolos a unos a otros entrañable con un corazón puro. Entonces, cuando tú estás en Dios,
Cuando tú estás en Cristo, has obedecido al llamado, has obedecido al Evangelio, entonces cuando tú no vas a pelear con tu hermano, tú no vas a querer otras cosas, no te vas a pelear. ¿Por qué? Porque Pedro 1.22 dice que entonces en ese momento tu amor no va a ser falso, tu amor dice que va a tener un corazón puro. ¿Por qué? Porque estás bien para con Dios y entonces puedes estar bien para con tu hermano. Porque estás ahí. Primera de Juan 3.3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, si tienes esta esperanza, no vas a estar luchando, peleando, queriendo otras cosas, te vas a purificar y vas a tratar de ser como él es puro. ¿Y cómo puede ser? Pero no depende de mí, sí, tú tienes que lograr eso. Pero quiero que entienda esto, no me quiero ir si que en su mente queda cristocéntricamente, que la obra la hizo él. Dice en Efesios 5, versículo creo que es 25 y 26, así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo, escuche, y por ello para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Cristo, ¿cómo puedo ser puro? Por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te purificó, Cristo te lavó, Cristo se santificó, y es por medio de Cristo, ahora que estando en Cristo, puedes andar y ahora tratar continuamente de estar lleno en Él por medio del lavamiento, por la palabra, renovar tu mente y tratar de caminar. Pero no es por tus obras, porque eres un cristiano obediente y porque tú te estás... No, es porque Cristo, si no tuvieras el Espíritu de Cristo, no podrías andar y hacer las cosas que haces. Y eso nos debe humillar y ser santo y ser agradecido. De esto se trata lo que debemos hacer nosotros. No ser de doble ánimo, por ahí cerrando, voy cerrando pues ya por cuestiones de tiempo. Santiago nos advierte a no ser de doble ánimo. ¿Qué es de doble ánimo? Bueno, la palabra dipsuchoi significa dos mentes, ahí, o dos almas. Eso, una mente dividida. No seas. Dios está enemistado con el mundo, está enojado con el mundo por causa del pecado. Entonces, no juegues a tener una doble alma, o la palabra ahí sería amar al mundo, la riqueza y a Dios. No se puede. Acuérdense, como en Primera de Reyes 18:21, cuando Elías le dijo, se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilaré creo que era vacilar la palabra claudicar, entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguile, y si Baal, seguile a él. Y el pueblo no respondió nada. ¿Qué vas a responder tú? Vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ha hablado por su santa palabra, Señor. Usted nos ha dicho, Señor, que aquel que está en el mundo, Señor, está enemistado con usted, está en guerra, está en conflicto, Señor, pero esas enemistades fueron vencidas en la cruz y por medio del Señor Jesucristo, ahora, Señor, que podemos estar bien con usted. Ahora, como dice el Señor su palabra en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque en ellos recibirán el cielo. Entonces es un momento de gracia, amado Padre, para aquellos que están enemistados con usted y que reconozcan que son pobres de espíritu, puedan estar bien con usted, Señor. Le pedimos, Señor, para que las personas, usted le dé un espíritu, Señor, que puedan ser humildes, que se puedan humillar aunque usted, que sean humildes como dice su palabra, ahí tapeinos, que sean una persona pequeña y que reconozca que no puede hacer nada fuera de usted, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y como siempre, decimos, Amén. amén.